Bueno, buenos días, hermosas. Ay, no les muestro mi cámara porque la verdad tengo el cabello un poco desordenado y me da un poquito de vergüenza con ustedes. Buenos días, me alegra mucho que podamos. Ay, disculpen un segundo que tengo que recibir el agua. Dame un segundito, Perla, si puedes cubrirme mientras. Listo. Bueno, bienvenidas, queridas, a nuestro compañerismo de restauración de este día miércoles. Hoy vamos a continuar con el estudio del curso Una mujer sabia en espera. El día de hoy vamos a tratar el tema seguimos, ¿no? Se me fue el nombre del capítulo, perdón. Esposas sean sujetas en la sección del río de la vida, y que en cuanto me toque compartir, eh, el Señor me está hablando muy bonito de ese tema, pero sí creo que mientras llega Anastasia podemos darle el paso para que pueda compartir Naomi de lo que el Señor le ha mostrado con esta lección. Bienvenida, Naomi. Hola, hola Perla, buenos días. Sí, pues leyendo nuevamente esa lección, pues lo primero que me viene a la mente, como pues muchas veces mm, en la sociedad y bueno, ¿verdad? Uno que estuvo por mucho tiempo envuelto en esa sociedad y aún sigue, pero era muy normal que a uno, o sea, exponer el corazón, ¿no? Muy, muy fácilmente, tan fácilmente que uno una y otra vez, eh, este, nos rompen el corazón, ¿no? A cada momento desde muy jóvenes, ¿no? Y como, pues eso, hasta cierto punto la gente lo ve normal, dice, bueno, ya tuvo una desilusión por cualquier motivo, no nada más o sea, ya sea con padres, hermanos, y bueno, ¿no? Especialmente teniendo relaciones de noviazgo, ¿verdad? Eh, Tan pronto donde uno tan fácilmente entrega el corazón, ¿no? Y yo me viene a la mente el versículo que dice que por sobre toda cosa guardada, guarde uno el corazón, porque de él mana la vida. Y me hace pensar que yo he escuchado ¿no? Algunos casos donde dice, pues se murió de tristeza, ¿no? Se murió porque le rompieron el corazón y a la gente realmente le ha dado pues algún infarto y eso del dolor, ¿no? O sea, y cómo es tan importante que podamos pues guardar nuestro corazón, ¿verdad? Para el Señor, para amarlo a Él, ¿no? Entendiendo o pudiendo que el Señor nos dé, ¿no? Más y más la sabiduría de entender que las personas, pues, fallan igual que nosotros y entonces no poner toda nuestra confianza en ellos, ¿no? Porque, porque qué fácil es que el corazón simplemente quede destrozado, ¿no? Y como Dios realmente nos ha nos, a- a, mm, nos pone, ¿no? Ahí para que estemos como muy pendientes a guardar el corazón, ¿no? Qué importante es. Y pues eso fue lo que el Señor me traía a la mente. Y ahora pues yo la verdad agradezco mucho al Señor que que pues que me haya traído aquí a RMI. La verdad es que poder entender, ¿verdad? Y tener compasión de las otras personas sin necesidad de, pues no sé, ¿no? De enlazar nuestro corazón de esa manera. Em, y pues poco a poco ir soltando cosas, ¿no? De las cuales uno estaba muy, muy enraigado, ¿no? Yo recuerdo que con mi mamá, este, eh, cuando empezó mi viaje de restauración, yo no podía hablar con mi mamá, no podía hablar con mi familia, pero en especial con mi mamá.
yo decía, no, no, no me sentía con como con la fuerza de hablar con ella, ¿no? Sentía, de entrada sentía que ella iba a notar muchas cosas en mí, ¿no? Y segundo, no podía yo lidiar, ¿no? Yo decía, es que yo no puedo lidiar con que mi mami pues tiene pues achaques de grande y eso, y yo no puedo lidiar con esto, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo de mi viaje y que el Señor me mostraba, me decía que, que es verdad que yo no podía lidiar con eso, que solo Dios podía lidiar con eso, que solo Él podía tener pues ese poder para poder ayudar a mi mamá, ¿no? Y que yo pudiera descansar en Él, ¿no? Y así también era una manera de que mi corazón sanara, ¿no? Y no sentirme agobiada. Entonces, sí, yo agradezco mucho al Señor pues por este viaje y porque poco a poco me ha ido dando la sabiduría de poder entender eso y digo, no, no es fácil, ¿no? Pero, pero sí de poder alejar, pues, ¿no? Un poco más el sentimiento em, y solo ver a Dios, ¿no? Y entregarle todo al Señor. Y bueno, pues eso es lo que quería compartir. Gracias, Naomi. Gracias, Perlita, por cubrirme. Eh, Me encanta ese versículo que compartes hoy, Naomi. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Y cuánta verdad hay en ese versículo. Y me alegra tanto escuchar cómo el Señor ha ido sanando también tu corazón, restaurando esa parte lastimada, todas esas cosas con tu mamita. Y que casualmente yo creo que el Señor precisamente me ha traído de vuelta a mi casa con ese propósito también, de sanar cosas de mi relación con mi mamita. Pero bueno, eso es algo que hasta ahora estoy empezando, entonces no es algo de lo que pueda compartir por ahora, pero lo que sí me gustaría compartir de esta lección que el Señor me hablaba cuando la leí y que este podcast va muy dirigido a las chicas jóvenes, ¿no? Y es la intención ministrarles y compartirles. Y lo que a mí me hablaba era, y yo le decía al Señor, ¿cuánto me hubiera gustado a mí tener una lección de estas en mi juventud? ¿Cuánto me hubiera bendecido haber leído esta lección en mi juventud? Y ojalá que yo hubiera tenido el corazón de abrazarla, porque tal vez pienso que si lo hubiera sabido antes lo hubiera hecho, pero de pronto no, de pronto mi corazón no estaba listo para obedecer radicalmente al Señor. Eh, pero sí siento que tuve tan malas influencias en mi juventud. Y yo le decía al Señor, es que yo no comprendo todavía cómo es posible que en mi colegio, que era un colegio del que se profesaba a Dios, yo crecí en un colegio católico, me formé en un colegio católico. ¿Cómo es posible, Señor, que nos hayan permitido tener lecturas de libros en los que se hablaba de sexo tan explícitamente? ¿Cómo es posible, Señor, que a mí me hayan dañado el corazón con esas lecturas o con libros que aparentemente eran para enseñarnos a como a enfrentar esa área sexual de la juventud, digamos que una forma moral, pero que realmente era tan explícito que realmente dañó la inocencia, dañó el corazón. Y, y siento que hoy en día están los chicos y los jóvenes mucho más expuestos a todas esas cosas eh, que contaminan nuestro corazón. Y pensamos que es que estamos creciendo, que somos más maduros, que sabemos más que otros, pero en realidad nos hace tanto daño, nos hace tanto daño. Y yo eh, siento que es nuestro deber ahorita como mujeres sabias mayores compartir esta verdad con las jóvenes que nos rodean, con nuestras chicas más pequeñas, más
como dicen comúnmente, adolescentes, pero que en realidad son jóvenes y las jóvenes un poquito más grandes, que puedan tener el acceso a este tipo de información y como madres hacer lo posible para que en nuestros hogares no haya nada, nada que las pueda desviar, nada que sea, que contamine sus ojos, que contamine sus oídos, que contamine sus corazones. Y pues, sinceramente, bueno, yo sé que eh, también todos tenemos como un trasfondo familiar, ¿no? Y en mi familia había también, digamos que mucho trasfondo generacional en esa área que influye demasiado cuando hay una puerta abierta en alguien de las generaciones pasadas, igual nos perjudica. Y entonces es nuestro tiempo de cerrar esas puertas, de cerrar toda puerta de pecado en nuestra vida y de renunciar a esas cosas. Y pues, más allá de haberlo aprendido antes, también pienso que es importante, y me di cuenta importante, es el corazón, de tener un corazón dispuesto a obedecer, de tener un corazón que realmente quiere seguir lo que el consejo de Dios, porque a veces nuestro obstáculo mayor puede ser el orgullo, el creer que sabemos más, el creer que nosotros tenemos más idea de cómo manejar nuestro cuerpo, ¿cierto? Que ahora es templo del Espíritu Santo, que ahora es para el servicio del Señor también. Pero en ese entonces pensábamos que lo sabíamos todo, que teníamos la vida por delante y estábamos en otra etapa de pensamiento también y que creo que por eso hubiese sido de gran bendición haber tenido como este conocimiento o al menos haber tenido un ejemplo, alguien que me inspirara para seguir. Em, pero lamentablemente creo que en mi juventud no hubo ese tipo de ejemplo, pero en nosotras podemos ser ese ejemplo para, para cualquier otra chica joven. Y me acuerdo que hace poco el Señor nos hablaba en nuestro compañerismo con Perlita y con Jewel de, de ir dos en dos, pero especialmente de como de ser esa mujer mayor que puede ministrar a una chica joven, de poder tomarla de la mano, de poder eh, ser como una madre espiritual para esta joven. Lo hemos estado orando para nuestros esposos terrenales, pero siempre es bueno empezar por sembrar si queremos cosechar, ¿no? Entonces, de hecho, el Señor es precioso porque Él mismo lo aparejó en mi vida y ha puesto a una chiquilla ahí con quien estoy hablando, con quien estoy compartiendo. Y es hermoso que nosotras tengamos esa oportunidad también de abrir nuestro corazón a una joven y poderles compartir nuestra propia experiencia desde los errores que cometimos. Y muchas veces son esos testimonios desde el error los que más nos impactan y los que más nos ayudan a crecer. Y es como cuando leímos el testimonio de Erin, cuando leímos cómo el Señor obra en su vida, cómo lo transformó, a nosotras nos impactó, nos sigue edificando y así nosotras podemos también estar ayudando a una joven que esté necesitando esa orientación en esta área tan importante y tan delicada, que nos lastima tanto, sobre todo, porque todas sabemos que es un área muy delicada y que el enemigo usa para lastimar y herir demasiado. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Celeste, te doy la palabra. Buenos días, princesa. Soy Celeste de Venezuela. En realidad este título es la mera verdad de todas nuestras vidas, de nuestras historias. Porque al igual que tú, Anastasia, si me hubiese gustado haber tenido una lección
como este tiempo, pero sí, cabe, resalta siempre eso de que quizás si tampoco hubiese hecho caso porque no teníamos la madurez. A pesar de que leyendo de la lección, eh, ahora que estamos en estos tiempos, pienso que no es tarde, por lo menos lo aplico para mí. La palabra de Dios, ella es viva y eficaz y nunca, Él nunca llega tarde en nuestras vidas. Necesitábamos vivir todas esas experiencias y madureces que tuvimos, que nos llevaron a a tomar decisiones incorrectas. Yo le digo al Señor, yo me protejo porque quien hizo mi noviazgo, ¿cómo le puedo decir? Quien hizo ese fundamento de noviazgo fue mi propia mamá, porque mi mamá quería asegurar mi futuro. Ella quería casarme, yo apenas tenía 15 años, y ella fue la que estableció ese noviazgo, y ella fue la que condujo incluso a que yo tuviera intimidad antes del matrimonio. Y es triste, porque eso yo no se lo inculqué a mi hija, yo quería cambiar ese patrón y no pude tampoco, porque mi hija, la sociedad, las amigas, el mundo como está ahora, yo quise cambiar eso en mi hija, pero no pude. De igual manera, no sé ni cuándo pasó, ella también cometió ese pecado de tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Pero también es como dices tú, nos enseñaron en las escuelas. Yo me acuerdo que en mis clases de bachillerato nos enseñaron todo eso. Prácticamente nos dieron a ver pornografía, porque eso se veía, las novelas. A mí misma, mi mamá no me prohibió ver nada. A mí sí, a mi hija, mi única hija, yo le inculqué ver más comiquitas, ver programas que la alejaban de la realidad. Pero en el divorcio, todos quedamos como que desprotegidos. Y mi hija también pasó por eso. Ella también cometió ese pecado. Ya me pasó también con mi hijo, que me duele mucho no poderlo haber protegido más. Pero sé que el Señor tiene un propósito en todo esto. Algo que compartí esta mañana en mi animador, este, no es cuestión de entender, es cuestión de aceptar la voluntad de Dios de todas estas cosas, porque pienso también que es como que en la lección habla de esos que viven una vida correcta, una vida apartada de tomar malas decisiones. Esas personas para mí son muy pocas. Y yo les puedo decir que esas personas son escogidos de Dios, apartados por Dios para, para que motiven a aquellos que no escogieron el buen camino algún día tomar el camino correcto. Me incluyo, me pongo por ejemplo. Una vez que yo empecé a tomar decisiones correctas, una de ellas fueron no hablar con hombres. Y yo dije, ya va, yo estoy divorciada de mi esposo terrenal, pero no de Dios. Al contrario, Él me ha tomado como su esposa. Él es mi esposo y yo tengo que respetarlo. Y yo decía, ya yo no puedo hablar con nadie, yo no puedo hablar con hombres porque yo estoy casada y él todo lo ve, todo lo escucha, yo no me puedo esconder de Dios y tomé esa decisión. Entonces pienso que estos que están aquí en la lección, ahorita nos están ayudando a nosotros a edificarnos, a corregirnos. Yo determiné no hablar más con nadie, ni hombres solteros, ni hombres casados, porque a mi vida llegaban propuestas puras de hombres casados. Ese patrón lo tuve que romper de un día para otro. Yo dije, ya esto aquí se va a romper, esto se va a acabar en el nombre de Jesús. Y en mis contactos de WhatsApp, borré muchos contactos hombres, casi, yo diría que todos. Ahora casi todas mis publicaciones me las ven mujeres. Y, y en estos días también le oraba al Señor y le decía, amado, yo quiero ayudar a esas jóvenes
porque tengo una amiga que soy yo su animadora. Ella, yo siempre le estoy animando, siempre le estoy dando, ella siempre es la que me busca para pedirme dirección, para juntas orar, para que juntas clamemos. Yo siempre le doy palabra y yo la motivo a ella, pero yo no tengo a nadie, yo no consigo a nadie. Entonces digo, bueno, Señor, yo creo que yo soy la que voy a animar a otra. Entonces, tráelas a mí o llévame a ellas, pero tengo un deseo desesperado de ayudar a ellas. Conozco muchas jovencitas. Casualmente me relacioné hace 2 semanas atrás con las que estudian con mi hijo en bachillerato, que están por graduarse. Y yo sentía un profundo dolor en mi alma porque todas esas niñas necesitan, no tienen a Dios, no tienen conocimiento de nada. Y hay cristianas son hijas de pastores y nada que ver, esas niñas están más descarriadas que las que están sin pastor, sin su familia cristiana. Entonces, lo que más me llamó la atención de la lección, eh, si no quieres dejarte llevar, nunca te metas al agua. Las chicas te preparan para el divorcio y el adulterio. Esperar hoy significará un futuro de alegría sin arrepentimiento. Esto lo pienso para las niñas de hoy en día, a las que les pido, les ruego al Señor que me guíe. Yo necesito que me llame, que me envíe a mí a enseñarles esto a ellas con mi testimonio, por todo lo que ya nosotras, lo que lo que viví yo. Y dice, tu hábito infiel te llevará a una vida de miseria. Y esas son cosas, esas son palabras que la tengo aquí en mi mente. Y yo es cierto, yo no es que dejé de ser infiel, que yo dije, yo soy infiel porque yo todavía acepto halago de hombres. Y yo estoy casada, yo no puedo hacer eso. Y son cosas que yo quiero compartirles a esta juventud, a estas niñas que le pido mucho al Señor. Dice, lo será si practicas la infidelidad antes de casarte. Y yo, Dios mío, Dios, Señor, permíteme, guíame, tráelas a mí, tengo ansiedad de ayudar a estas niñas. Pero no, todavía el Señor no me ha dado la luz verde. La infidelidad no significa solo tener una relación sexual con alguien, también significa entregar tu corazón a alguien que tal vez nunca sea tu marido. Es el error que cometimos todas. Yo a veces digo, Señor, quizás él no era mi marido, pero me resguarda en que obedecía a mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años y mi mamá a los 15 años, ella por asegurar mi futuro, me metió por los ojos a mi esposo terrenal y ella arregló todo. Y en un año se casan y en un año esto, pero mi esposo terrenal para poderse casar conmigo tenía que dejarme embarazada porque su mamá no iba a aceptar que se casara conmigo. Entonces él decía, nada, si te embarazo, tú siendo menor de edad, mi mamá va a aceptar. Entonces yo digo, Señor, yo no voy a decir que él no fue mi esposo, él no era el hombre de mi vida, sino que digo, esta fue tu voluntad, así que si te quisiera que pasaran las cosas. Bueno, el error fue mío haberlo puesto en el trono donde él no tenía que estar y el Señor desbarató todo y bueno, aquí estamos buscando la salvación, tratando de agarrarnos y mantenerla para no soltarla y que no nos lleve el río de la vida, porque yo más bien diría el río de la perdición, el río del camino ancho, que es el que se lleva a muchas personas y ahí es donde yo me siento triste y siento algo como que quisiera extender mis manos y que esas mujeres se agarren de mis manos, como sentía Erin cuando ella quería salvar a todas y por quererla salvar a todas, se les ahogaban todas. Entonces, es fuerte esta lección, porque es lo que vivimos todas. Y hay un dicho terrenal, que es muy malo, que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena. Cada quien tiene su mundo. Y yo digo, eso es malo. Esos dichos son más bien una maldición para nosotras, porque la palabra dice otra cosa. La palabra dice que es por nuestros testimonios. Y entonces necesitamos dar esos testimonios. Y por eso, desde la lección pasada, donde escuché y leí que donar nuestros testimonios
compartir nuestro testimonio, estamos donando como sangre. Y estar aquí es una bendición, escucharlas, compartir con ustedes. Esto ha sido como un mapa para encontrar el tesoro. De verdad, esto era lo que yo quería compartir. Así que muchas gracias, Anastasia, mi Gracias a princesa. ti, Celeste. Gracias por compartir. A mí me pasó lo mismo cuando leí la lección y es que yo también me di cuenta que esas personas que vivieron apartadas, que se guardaron, fueron o han sido contadas con las manos. Y la verdad, como te decía, no, ni siquiera puedo decir que tuve como esa buena influencia en mi vida porque no la tuve, porque no vi a alguien que lo hiciera. Bueno, y ahora que viene a mi mente, viene alguien que sí estaba guardándose y era la novia de un tío de mi esposo terrenal, en ese entonces mi novio, y ella sí estaba muy, muy arraigada en los principios. Em, pero, pero digamos que no éramos muy amigas. Nos hablábamos, pero no fuimos muy amigas. Y yo me imagino que ella en guardar sus principios, pues no quería acercarse a mí porque no le iba a hacer bien, ¿no? Em, pero nuevamente a lo que vamos desde el principio es que también se trata de la actitud de nuestro corazón, de lo que realmente nosotras queremos y buscamos, porque si nosotras, si nuestro pensamiento está centrado en nosotras mismas, como quiera, aunque nos digan la verdad, nosotras vamos a seguir siguiendo lo que queremos. La palabra es fiel y dice, el que busca encuentra. Y si usted está buscando su voluntad, pues eso es lo que va a encontrar. Si usted está buscando hacer las cosas de una manera incorrecta, usted va a encontrar quien le diga y quien la guíe a hacer las cosas de manera incorrecta. Entonces también depende mucho del corazón. Buenas tardes, bellas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración dominical. Con ustedes, Jewel, en Nicaragua. Seré su anfitriona. Y hoy estamos continuando con el capítulo 8, en la parte subtitulada El río de la vida. Vamos a compartir lo que nuestro amado nos haya enseñado al leer esta parte de la lección, cómo Él nos tocó, que nos guía a compartir eh, de lo que hayamos aprendido. Vamos a comenzar. eh, ok, Lina, ¿puedes compartir, Lina? Bendiciones, soy Lina de México. Bueno, pues la enseñanza que me dio es de que a veces como jóvenes pues es difícil, ¿no? Mantenernos en el camino correcto. En el compañerismo del miércoles no compartí nada más que una palabra de la palabra de nuestro amado, pero decía Anastasia que si de jóvenes hubiéramos nosotras sabido las cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho, no hubiéramos cometido tantos errores en nuestra vida. Eh, ah, bueno, lo digo por mí, crecí en un hogar cristiano, pero recordando mi vida de juventud, aunque mi mamá me quiso prevenir de tantas cosas, pues como que no hice caso. Y es lo que dice la lección, ¿no? De acerca de cómo es que los jóvenes pensamos que viviendo nuestra vida como la queramos vivir es lo más correcto o es lo más mejor o es lo que más me conviene o lo que más me agrada, ¿no? Pero mi mamá me ha enseñado que no, a través de estos años, que no es así, ¿no? Y que todas las cosas que nosotros hacemos pues traen consecuencias, ¿no? Al final llega un momento en el que uno, como dice la palabra de nuestro amado, lo que uno siembra es cosecha.
Y lo bueno de conocerlo ahora es que él me dio su perdón, sí, me ha dado su gracia, sí, pero son cosas que todavía hasta la fecha puedo decir me duele haber cometido, ¿no? Así que mi mensaje para los jóvenes sería ahora, pues tomen ánimo en el Señor y que se afiancen de su mano para poder sostenerse, ¿no? En todas las cosas que ahorita se ven y que crean, ¿no? A las palabras del Señor donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Porque yo creo que es la mejor decisión que podemos tomar. Lo digo por mi experiencia, porque hay algunas cosas que si yo pudiera regresar el tiempo y no haberlas cometido, siento que quisiera, ¿no? Porque hasta el momento, aunque mi amado celestial ya me perdonó, siento que fueron cosas que mm, no trajeron felicidad a mi vida y que aunque en ese momento era algo temporal, pues no me trajeron ningún beneficio, ¿no? Hasta el día de hoy. Y aparte, refiriéndose también al matrimonio, ¿no? A veces hacemos muchas cosas incorrectas, pero es necesario correr a los brazos de nuestro amado y pedirle dirección a nuestra vida. Y es lo que siento que ahorita él me está llevando a pedirle dirección en cuestión a mis hijos, porque tengo dos niños y uno ya está mayor, que les he comentado que está con su papá. Y el otro pues no está más grandecito, ¿no? Pero tiene 11, ya también está, ya no es un poquito como de 3 años. Este, y mi amado me ha consolado, me ha traído su palabra, me ha traído su consuelo, me ha recordado muchas palabras en mi lugar de oración, porque le he derramado mi corazón en qué hacer, en cómo hacerle, en qué decir, en qué no decir, en cómo. Y él me ha recordado sus palabras y les quisiera compartir algunas acerca de mis hijos y de hecho yo le doy las gracias al Señor aquí y lo tengo anotado. Le preguntaba la otra vez y les decía yo donde decía la palabra de mi amado de cuestionar a mis hijos, ¿no? Y decía, todos tus hijos serán instruidos por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y en mis oraciones Él me ha guiado a orar con la palabra del Señor para la bendición de mis hijos, ¿no? Aquí donde dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que Bella, se le fue la conexión, no se le escucha. Bueno, ya no escuchamos a Lina, pero Bella, le quiero agradecer lo que nos compartió, porque muy cierto, cuando éramos jóvenes o más jóvenes, tantas cosas que hicimos que posiblemente hubiéramos podido haber hecho diferentes si tan solo hubiéramos conocido a nuestro amado desde antes. Pero esa palabra, esa promesa que compartiste de gocémonos en Él mientras estamos jóvenes. Mi mamá siempre nos repetía eso. Todavía nos lo repite, porque ya mayores no nos será tan fácil hacerlo. Ella ya no asiste con tanta, eh, no como antes asistía a la iglesia, porque sus pies no se lo permiten. Entonces ella siempre vuelve a repetir, por eso dice la palabra que tenemos que orarlo mientras somos jóvenes, dice, porque ya a esta edad ya no podemos como quisiéramos como antes. Eh,
Entonces, que compartas eso, que compartas lo que enseñarles a nuestros hijos, cómo enseñarles, es hermoso porque como también aprendimos aquí en el ministerio, nuestros hijos aprenden a través de nuestros ejemplos. Miran más lo que hacemos que lo que decimos. Y lo sé por experiencia que el mío, por más que yo le diga que haga algo, él siempre me dice, pero usted no lo hace. Y hay muchas cosas que son para él hacer en su edad, que yo ya las hice en mi edad, pero eh, el saber explicarles a ellos cómo o qué les corresponde hacer como hijos, no solo nuestros, sino hijos de Dios, es lo que Él nos llama a hacer. Entonces, gracias, Lina, por compartirnos eso que el Señor te ha enseñado. Eh, Les comparto. Soy Joel en Nicaragua y es que esta parte de la lección me encantó muchísimo. Da, usualmente diríamos, da la casualidad, pero con nuestro amado sabemos que nada es casualidad. Antes de entrar a esta reunión, yo fui a hacer un mandado rapidito y me quedé sentada hablando con mi mamá. Y estuvimos hablando sobre esto. Entonces, cuando yo abrí el link, me llevó directamente a esta parte que dice, sin embargo, en el mundo actual muchos intentan tomar el control de su canoa demasiado pronto, creyendo erróneamente que las directrices de sus padres los están sofocando. Y era exactamente de lo que estábamos hablando mi mamá y yo. Pero les voy a leer em, esos dos párrafos y esta pregunta que me llamó mucho la atención. Y dice, todos comenzamos la vida con nuestros padres guiando nuestra pequeña y muy frágil canoa. El agua es poco profunda y se mueve lentamente. Nuestros padres nos guían, nos enseñan y nos capacitan. Muy pronto lograremos guiar nuestra canoa con seguridad por el río de la vida, básicamente por nosotros mismos. Sin embargo, en el mundo actual, muchos intentan tomar el control de su canoa demasiado pronto, creyendo erróneamente que las directrices de sus padres los están sofocando. Ellos, sus novios, sus amigos, sus profesores, todos saben mejor cómo guiarlos en su canoa muy por encima de lo que sus padres saben o entienden. Muy pronto aceleran y se adelantan a cualquier orientación. Empiezan a correr los rápidos demasiado jóvenes y demasiado pronto. Llega el día en que vuelcan, pierden o doblan un remo y o pinchan su canoa. Y la canoa está remendada, pero pronto tendrá fugas. Y luego bajo esta pregunta, ¿qué pasó con mi vida? Esto no es lo que quería, no es como quería que resultara. Esa pregunta me toca mucho, muchísimo, porque siento, o sea, me identifico mucho con ella y creo que muchas nos identificamos con esa pregunta, porque al crecer teníamos tantas cosas planeadas para nuestras vidas, de nuestro punto de vista. En la mayoría no preguntamos a nuestro amado qué es lo que Él tiene planeado para nosotras o que Él fuera nuestra guía. Y en mi caso, yo siempre he tenido tantos planes en mi vida y aunque estaba cerca al Señor, no era una intimidad como la que conozco ahora. Y entonces, todos mis planes o mis metas que tenía para ese entonces se han cumplido. La última era la de tener una familia, que también se cumplió, pero hasta ahí llegó. ¿Qué más quería yo después de eso? No era como resultó ahora, pero
nuestro amado sabe mejor lo que Él tiene planeado para nosotras. Si no hubiera pasado por todo lo que pasé, no estuviera hoy aquí con ustedes compartiendo lo que Él me ha enseñado. Como cada experiencia, como cada golpe que conseguí en esa canoa, cada vez que casi me doy vuelta, me ha enseñado hoy a estar más firme en Él para que pueda estar firme en este mundo. Em, es en la parte que mencionaba de que sentimos presión de lo que nuestros padres nos han enseñado de su guía. Compartía con mi mamá, compartíamos con mi mamá una situación con mi hermana. Mi hermana es mayor, es la mayor, tiene 49 años para cumplir. Eh, Ella ha tenido experiencias que en ninguna de ellas ha sido el amado del Señor. Entonces, como cuando no conocemos a nuestro amado, no vamos a actuar de la manera que Él nos enseña porque no lo conocemos. Entonces, ahora mi hermana es divorciada, pero yo me acuerdo en ese entonces, yo ya estaba casada, pero no conocía este ministerio, no estaba en una crisis, según yo. Entonces, no buscaba al Señor como ese tercer hilo en nuestro matrimonio, sino simplemente a alguien que yo oraba de noche antes de dormir y en la mañana antes de salir, eh, como más una rutina que más en vez de una conexión. Entonces, yo era una que le recomendaba que hiciera, que le pidiera el divorcio a su esposo por la forma en que él la trataba. Yo justifiqué todos mis puntos de vista por el cual yo pensaba que ella debería divorciarse. Ella en ese momento lo pensaba, pero yo conseguí información y yo le compartí. Bueno, al final ella, después de eso, con un tiempo, se divorciaron los dos. Eh, Ella divorciándose un poco después de eso, también se derrumbó mi matrimonio. Y en ese momento yo no lo miré, pero con el tiempo, estando aquí en el ministerio, yo le pedí perdón al Señor y a mi hermana le dije por entrometerme en su vida, en sus cosas, de la manera que lo hice. Porque en vez de animarla a algo bueno, la animé a hacer algo que no era del Señor. Y en ese camino también tumbé mi canoa, porque ahí también se fue mi matrimonio. Entonces, eh, hoy cuando hablábamos con mi mamá, yo le compartía cómo mi hermana siempre ha dicho que muchas cosas que ella ha hecho o no ha hecho ha sido por la forma en que mi mamá nos ha creado, las cosas que ella nos ha inculcado como mujeres, a diferencia de mi hermano. Mi hermano es un hombre muy responsable, no está casado porque su pareja no ha querido casarse, pero un hombre muy responsable en cuanto a su familia, al cual admiro mucho. Em, y como mujeres, él siempre ha dicho que sus dos hermanas han tenido em, experiencias que él no hubiera querido, que saliéramos heridas, pero a mí siempre me dice que yo soy la que sigue al Señor. Dice, tienes un portón independiente para entrar a tu casa, porque por ahí va a volver tu esposo y yo solamente me pongo a reír. Pero a lo que vengo es esa crianza, esa manera de creer, lo que nuestros padres nos enseñaron a creer en el Señor, a creer en su palabra y en su guía. Y también en cuanto a la lección, nos recuerda cómo a veces cuando soltamos esa guía, porque lo hice, solté esa guía, eh,
En cuanto a mi madre, ella siempre nos decía, en donde yo crecí ha habido siempre mucha tradición, muchas creencias, mucha manera de ver la vida diferente a lo que es una ciudad grande. Entonces, que alguien saliera embarazada sin estar casada o que era muy jovencita, todos te miraban de lado e empezaban a chismear sobre tu vida y hacerte sentir menos. Nuestra mamá siempre nos decía que casarse era lo correcto ante los ojos de nuestro amado Señor. Y eso era lo que ella esperaba, que ella no quería que estuviéramos viviendo con un hombre o pareja, como le queramos llamar, sin estar casadas. Yo sí estuve viviendo con quien es mi esposo ahora, pero para ese entonces era mi novio o pareja por unos meses. Mi mamá se dio cuenta después, pero en todo ese tiempo que yo estaba viviendo con él, yo no estaba en paz. Ahora, él también es conocedor y creyente del Señor. eh, y con el tiempo él me dijo que él tampoco se sentía en paz y que por eso también él pidió que nos casáramos. Y yo, hasta que nos casamos, yo sentí una paz, porque yo sabía muy adentro que yo estaba viviendo en pecado, porque eso era algo que se me había enseñado desde muy jovencita. Y ahí es donde entra la guía de nuestros padres, que hoy en día los jóvenes lo sienten como que una presión, porque ya no miran el mundo, la vida como lo miraban nuestros padres. Yo tengo una de mis sobrinas, que es la segunda. Ella se embarazó a los 17 años y su comportamiento ante el embarazo era tan de rebeldía que más de una vez yo le tuve que recordar, esa actitud que estás tomando no es la correcta. Recuerda que todavía necesitas de ayuda en todas las áreas de tu vida porque sigues siendo una niña. Con el tiempo ella se calmó un poco, pero en su mente yo ya soy una mujer. En cuerpo posiblemente, yo le decía, pero recuerda que todavía estás viviendo con tu abuela y ellos son los que te mantienen. Así que no, de mi punto de vista, todavía no. Tienes que tomar eso en cuenta. Antes de que ella se saliera embarazada, yo compartí en el grupo de jóvenes lo que es el regalo de boda, que está en los recursos de educación en el hogar. Y fue tiempo después de eso que esto ocurrió. Entonces, igual, cuando yo compartí eso, todo el mundo se puso a reír. Y era como, eso era de años pasados, ahora eso es lo que hacen los novios. Entonces, cuando leo esto y esa pregunta de que mi vida no salió como yo esperaba, me recuerda todos los pasos que di que no eran basados en la guía que yo había conseguido de mis padres e incluso de mi amado, porque leía su palabra, conocía lo que estaba correcto, lo que estaba incorrecto, e incluso así caí en la tentación y pequé, pero nunca me sentía en paz. Incluso ahora, cuando hago cosas que siento que no es del Señor, que de acuerdo a su palabra, aunque a veces no está explícitamente, pero que nos habla en su palabra de cosas que, que no deberíamos de hacer o que el Espíritu nos dice que no está correcto, entonces me siento mal también porque siento que le estoy fallando al Señor y le pido perdón por eso. Y todo eso resulta de esa misma enseñanza que Él nos ha dado.
Entonces, cuando yo vuelvo, yo me pregunto, ¿qué pasó con mi vida? Es el río de la vida no ha terminado. Eh, en en esta lectura, la autora nos habla desde cuando nacimos hasta nuestra muerte. Seguimos vivas, por tanto, seguimos en ese río de la vida. Seguimos en ese camino donde podemos cambiar lo que estamos haciendo para bien, por lo que él ya nos ha enseñado a cómo actuar, a cómo ser mujeres sabias. Eh, si todavía no estás casada, si eres una joven que todavía estás en espera del hombre que el Señor va a poner en tu camino, entonces también estás todavía en el río de tu vida y busca al Señor para que Él sea el que vaya guiando esa canoa, porque no significa que si vas con Él no van a haber golpes, pero sí Él va a estar ahí para irte ayudando a atravesar esas que también van a ser tus pruebas. Cuando no conocemos o no conocíamos al Señor, buscábamos alivio o buscábamos paz dentro de cosas como las son las drogas, eh, el sexo y también incluyo yo lo que son las fiestas, porque estar de fiesta, estar en lo que nosotros pensamos en esa edad, felices, nos hace olvidar de las otras cosas, pero no se van, siguen ahí, porque lo que nosotros ya aprendimos y ya sabemos está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Por tanto, cada vez que estamos saliendo de ese camino que Él ya nos ha enseñado, sentimos esa inconformidad, que no estamos en paz. Porque sentimos o sabemos que no estamos cumpliendo con lo que Él nos ha enseñado. Por tanto, jóvenes que vayan a escuchar este audio. La paz solo lo podemos encontrar en nuestro amado. El alivio esta vida, en este mundo, más hoy en día que vemos que em, nos estamos despegando mucho de lo que es la palabra del Señor. Tenemos que buscarlo más. Buscarlo y sentir ese alivio y esa paz que solo viene de Él, porque al final solo nuestro amado nos puede dar esa paz en nuestro alma, en nuestro espíritu. Y sabemos que una vez que lo buscamos a Él y que lo tenemos a Él, nunca nos vamos a arrepentir porque Él es un Dios que no falla. Él es alguien que no nos hará daño, más bien siempre va a estar ahí para sanarnos, para curar nuestras heridas. Basado en esta lección, nos recuerda esa promesa o ese versículo en el Mateo 25:13 que dice, y 5 de ellas eran sabias y 5 insensatas. Tenemos que ser sabias, aprender de su palabra para ir por este mundo, sabiendo qué es lo que Él espera de él y dando los pasos en ese camino que Él ha forjado para nosotras. Entonces, veas, eso era lo que yo quería compartir, de lo que aprendí, porque yo era una de esas jóvenes que di los pasos en el lugar incorrecto, que tomé las decisiones incorrectas, que iba a mucha fiesta, aunque no tomaba y no usaba drogas, pero mi droga era el baile, era la fiesta. Eh, y con el tiempo también fui dejando eso. Me acuerdo de orar al Señor que me ayudara a dejar eso, a no sentir esa necesidad de ir. Y hoy en día yo no quiero estar en ningún lugar donde haya mucha gente. Simplemente yo siento que algo malo va a pasar ahí. Entonces ya hace años ya no salgo a fiestas o nada que sea semejante a eso. Y todo eso ha sido gracias al Señor, que es Él quien nos va cambiando poco a poco.
Bueno, gracias, Bellas, por escucharme. Quiero entonces ahora darle el paso a María José. Gracias, Yewel. Hola, mi nombre es María José. Me costó comprender la lectura porque sentí como que se generalizaba algo que, a ver, ¿cómo decir esto? Que yo creo que si bien todos los padres y madres quieren buscar lo mejor para sus hijos, si no son cristianos, convertidos y no están sanos, no van a dar buenas directrices. Y por mucho que nos pongan directrices, esas directrices igual nos van a llevar a desvíos en ese río, no nos van a llevar a un buen puerto. Y yo creo que es importante hacer una distinción respecto a los padres y madres. Yo escuchaba los dos testimonios que se dieron de Line y de Yewel y fueron criadas como cristianas, en una cuna cristiana, o con mamá, papá o familia que igual era conocedora. Mi caso no fue ese, si bien se declaraban católicos, no vivían tampoco en base a la religión, ni a un conocimiento de Dios, ni bajo el temor de Dios. Por lo tanto, si bien querían corregirme o prever posibles momentos peligrosos, sus directrices y la forma en que ellos vivían como padres provocaban daño y ese daño hacía que yo misma me autorrevelara o consumiera droga o tomara alcohol o quisiera fiestas para evadir el daño que ellos mismos habían provocado. Y como no había temor de Dios, tampoco había una disciplina ni límites para mí. Entonces yo me podían decir que no y en 3 minutos los convencía de que sí. Y eso es lo que yo sí veo que he hecho distinto para mi hijo, porque cuando yo me volví cristiana, Lucas tenía 4 o 5 años. Y él ha ido creciendo con una mamá que ha dado pasos en su fe y que se ha convertido. Y hoy día él tiene 16 y la mujer de fe que yo era cuando él tenía 4, la que soy hoy, es muy distinta. Pero gracias, Señor, que he podido buscar darles directrices más de él que mías o de lo que yo entiendo que hay que hacer, porque ningún papá o mamá viene con las instructivas, entonces se vuelve súper complejo, sobre todo si no hay dirección. Cuando he tenido problemas con Lucas, he pedido consejería a mis pastores, he buscado en la Biblia de cómo lo corrijo. Y he pagado hartos precios porque no es cómodo poner límites, pero sé que si yo lo disciplino hoy, el día de mañana va a ser una persona de bien, que cree en Dios, que tiene temor a Él. Por lo tanto, creo que los primeros años de vida y nuestra infancia, adolescencia, la forma en que se ha guiado nuestra canoa viene gran parte, si no diría el 100%, guiada por la conversión de nuestros padres o la falta de conversión de nuestros padres, por la sanidad de nuestros padres o la insanidad de ellos. Obviamente cuando ya nos volvemos adultas, podemos corregir el camino, enmendar, ir sanando, el Espíritu Santo nos va revelando y nos va ayudando a corregir el cauce hacia dónde teníamos que ir y no dónde habíamos terminado. Pero es un proceso de discernimiento, de sabiduría que Dios nos da y que vuelvo a insistir, tengo pruebas fehacientes que tiene que ver con la crianza y con los padres y madres que nos tocaron. O sea, Dios puede hacer milagros y sanar hacia atrás, pero cuando niños no tenemos esa posibilidad. Mi mamá siempre, bueno, gloria a Dios que mi mamá hoy día va a la iglesia, se congrega, lee la Biblia, ha sido un milagro porque tuve que soltarla y ahí Dios pudo hacer, porque como que había mucha resistencia. Pero hasta hace poco, o yo diría que hasta ahora todavía ella no capta que yo era rebelde, o que tomaba, o que me drogaba, o que mentía, o que robaba, o que hacía lo que hacía, no, todavía no discierne que fue 100% su responsabilidad. Yo no nací así, yo no nací de esa manera. La violencia que había en mi hogar, el alcoholismo que había en mi hogar, esas cosas empezaron a girar mi canoa hacia otros ríos. Así que creo que es un proceso y que mientras mayor sanidad, sabiduría nos da Dios y el Espíritu Santo a nosotros como padres, mejor podemos guiar a nuestros hijos. Pero para cerrar,
Quería compartir que hoy día en mi iglesia, en la prédica, se hizo alusión a algo que me hizo mucho sentido con la lectura y que em, hablábamos de las tribulaciones y que siempre vamos a estar en tribulaciones y que es parte de la prueba y que Dios permite esto para ir forjándonos, sanándonos, etcétera, que nos alegremos en la prueba. Pero hablaba de un pasaje que Pablo dijo, creo que es primera de Corintios y segunda de Corintios, no me acuerdo ahora, que él decía que estas pruebas, que estas tribulaciones son leves y momentáneas y que no se refería a una tribulación puntual como a la que vivimos en nuestro matrimonio, con un hijo, en las platas, no, que se refería a la vida en general. Y mi pastor decía que con suerte vamos a vivir 70, 75, 80 años, como que esa es nuestra tribulación, hasta 80, 90 en los mejores casos, pero que la eternidad es todo y que en el fondo poner la vista en lo eterno y que no importa que yo tenga que sufrir en lo presente, que es nada comparado al gozo de lo eterno. Entonces me hizo mucha relación con lo que se leía de el curso de la vida, así que eso quería compartir. Gracias, muchísimas gracias, María José. Muy lindo lo que compartiste, si estoy de acuerdo contigo, porque esa crianza, esa guía va a depender también de la guía o de la vida que han vivido nuestros padres. Como mencionabas, desde los dos puntos de vista, muy cierto, porque si nosotros o nosotras como mamá le enseñamos o no le enseñamos del todo a nuestros hijos, ellos van a comportarse de manera muy diferente. Eso también yo he tenido la experiencia de ver eso con mis sobrinas. Una que creció aquí con mi madre, ella se comporta muchísimo diferente a, a la otra sobrina que creció con mi hermana. Y incluso ella conoce al Señor y creció así, hace las cosas diferentes. Incluso yo hago las cosas diferentes. Entonces, es la manera en que nos ha tocado vivir, tengo que decirlo así, lo que nosotros hemos visto, hemos escuchado a través de nuestros años de crecimiento, como decías, todo lo que has visto, lo que has vivido, eso va influyendo en nuestra forma de ser. Y cuando llegamos a conocer a nuestro amado, vemos cómo no podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos escoger vivir de una manera diferente. Como mencionaste, es que ahora eres una mujer de fe que estás criando a tu hijo de manera diferente, que él está viendo algo diferente a lo que tú vistes cuando tú estabas creciendo. Y lo mismo digo yo cuando miro las cosas que yo estoy haciendo con mi hijo, que nunca se hizo conmigo, pero que yo he aprendido que el Señor nos enseña que esas pruebas que Él nos hace pasar, el propósito de todas las pruebas es que nosotras nos volvamos a Él. Entonces, una vez que nosotras nos volvamos a Él, también vamos a querer enseñarle eso a nuestros hijos para esa vida, eh, esa vida que vamos a tener con Él, que nunca se va a terminar, donde no vamos a tener que sufrir nada más. Eh, bueno, y como yo quería dejar esto con lo que dijiste de ser padre de fe, ese es el mejor ejemplo que podamos dar a nuestros hijos y ellos van a quedarse con eso y ellos van a llevar eso. Algún día van a decir mi mamá hacía o decía eso, porque yo siempre repito eso, aunque ella no lo sepa, nosotras siempre nos quedamos con el ejemplo que hemos visto. Bueno, Bella, se nos termina el tiempo. Gracias por haber compartido y habernos acompañado y nos encontramos o nos volvemos a ver si el Señor nos permite durante la semana en nuestras próximas reuniones. Tengan un bendecido semana. Se les quiere mucho. Bye.